Nunca pensé que el día en que despediríamos a mi madre, Rosa, en su velorio allá en nuestra querida Guanajuato, sería también el día en que descubriríamos un pedazo de historia familiar que estuvo enterrado, literalmente, por más de 40 años. En México, los funerales no son solo momentos de tristeza, sino también de encuentro familiar, de memoria colectiva, de tamales calientes servidos en el patio y oraciones entre susurros. Había pasado apenas una semana del Día de los Muertos, y todavía se sentían en el aire el olor a incienso, el crujir de las velas sobre los altares caseros y las flores de cempasúchil que adornaban las calles del barrio de Pastita. Mi madre fue siempre una mujer fuerte, de esas que crecieron con mano dura, pero con fe en la Virgen de Guadalupe y en la bondad del sacrificio. Crió a 6 hijos sin quejarse, cocinando mole en cazuelas de barro los domingos y organizando cada posada con precisión casi militar. En la familia, todos sabíamos que Rosa guardaba silencios, pero nunca imaginamos que entre esos silencios vivía un hijo perdido. Ese día, luego de rezar el último misterio del rosario en la sala principal, mientras los compadres se despedían con un Dios la tenga en su gloria, los nietos se ofrecieron a limpiar los armarios viejos del cuarto de mi madre, como parte de esa costumbre mexicana de dejar todo en orden, aunque el corazón esté hecho trizas. Fue ahí, entre manteles bordados por sus manos y estampas de San Judas Tadeo, donde el destino nos puso frente a una verdad que mi madre llevó consigo a la tumba, o casi. Entre los cajones de madera ya gastada, envueltos en un rebozo antiguo y polvoriento, los nietos encontraron un sobre amarillento, de esos que ya casi no existen, con el nombre Andrés escrito a mano, con la caligrafía inconfundible de mamá. Mariana, mi sobrina, lo leyó en voz alta con extrañeza. ¿Quién es Andrés? Nos miramos los unos a los otros, como esperando que alguien supiera responder, pero ni Ernesto, el mayor de los hermanos, tenía idea. Nadie en la familia, ni en las charlas de sobremesa, ni en las historias contadas al calor del café de olla, había escuchado jamás ese nombre. Ernesto, con esa mezcla de autoridad y nerviosismo que le caracteriza, tomó el sobre con cuidado y lo abrió. Dentro había una acta de nacimiento mexicana del año 1983, una fotografía y una carta firmada por nuestra madre. La imagen me paralizó el alma. Era Rosa, joven, con una expresión entre ternura y miedo, cargando a un bebé de pocos meses, y a su lado un hombre desconocido, con bigote espeso, piel morena y mirada seria. No era ninguno de nuestros tíos, ni el abuelo, ni nadie de los álbumes familiares. Nos invadió un silencio pesado, casi sagrado, como el que se siente en las iglesias de pueblo cuando el sacerdote deja de hablar. Ernesto, con voz quebrada, comenzó a leer la carta frente a todos los que quedábamos ahí, hijos, nueras, nietos, una madrina anciana que aún lloraba en un rincón. Lo que escuchamos cambió para siempre la forma en que veíamos a mamá, y entre todos, también a nosotros mismos. La carta comenzaba con un querido hijo que nos sacudió el alma. Rosa, nuestra madre, nuestra abuela, esa mujer que siempre nos inculcó el valor de la verdad, estaba confesando con tinta y papel algo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Contaba que, antes de casarse con nuestro padre, don Luis, el abuelo de la familia, había conocido a un hombre durante una visita a su tía en Zamora, Michoacán. Era un forastero, decía, un jornalero que trabajaba en la cosecha de aguacates y que, pese a su humildad, tenía un corazón bueno y una sonrisa que la desarmaba. Se enamoraron en silencio, sin bendición ni permiso, y de esa unión nació un hijo, Andrés. Mamá relataba cómo, al regresar a Guanajuato, fue confrontada por sus padres, quienes al descubrir su embarazo reaccionaron con furia y vergüenza. En los años 60 y 70, una hija madre soltera era motivo de escándalo, de susurros en la iglesia, de rechazo en las calles. No importaba cuánto dolor llevara ella en el pecho, la decisión fue tomada sin su consentimiento. Con apenas 17 años, fue enviada a la Ciudad de México para dar a luz en una casa de religiosas, donde le quitaron al niño al nacer para entregarlo en adopción. Su único consuelo fue poder tomar esa fotografía con él, aquel instante congelado donde su rostro mezclaba amor y pérdida. Mientras Ernesto leía, algunos de nosotros llorábamos en silencio. Recuerdo mirar a mi hermana Laura, quien tenía los ojos fijos en la imagen del bebé como si buscara reconocer algún rasgo, alguna pista. Y pensé en todo lo que habíamos compartido con mamá, los años en que nos preparaba chiles en nogada para la fiesta de la independencia, las veces que organizaba las quinceañeras de nuestras hijas con una precisión casi militar, sus promesas a San Antonio para que encontráramos buen marido o esposa. ¿Cómo había podido cargar con ese dolor todos esos años? ¿Cómo había logrado mirar a cada uno de nosotros a los ojos sin que su alma se quebrara cada vez que alguien mencionaba la palabra madre? Nadie en la familia conocía a ese hombre de Michoacán. Nunca habló de él. Nunca hubo una pista, ni una palabra dicha al pasar. Y ahora que ella se había ido, nos dejaba este rompecabezas de identidades y memorias incompletas.
Lo más doloroso fue descubrir que ella nunca dejó de pensar en él. En la carta decía que, cada 28 de agosto, día de San Agustín, él, santo del parto difícil, encendía una vela y ofrecía una manda para que su hijo, donde quiera que estuviera, tuviera salud y no le faltara el pan ni el cariño. Esa noche nadie durmió bien. Aunque habíamos pasado días enteros entre rezos, letanías y abrazos resignados, lo que se reveló en esa carta nos dejó el alma inquieta. Como manda la tradición en nuestra familia, al terminar la novena por mamá, planeábamos hacer una cena sencilla con pozole rojo, pan dulce y chocolate caliente, como ella lo hubiera querido. Pero ese encuentro se convirtió en una especie de tribunal silencioso, donde cada uno cargaba su propio juicio. Habíamos fallado como hijos por no notar su tristeza silenciosa cada agosto, que tanto sabían nuestros abuelos y que tanto eligieron callar. Mis tías mayores, las que vivieron más de cerca la juventud de Rosa, se miraban entre sí sin saber si hablar o seguir guardando el luto en la boca. Recuerdo que mi tía Inés, la más reservada, murmuró apenas audible: «¿Mi papá le tenía prohibido volver a Michoacán?». Yo pensé que era por un pleito viejo, no por esto. Fue ahí que comprendimos que este no era solo un secreto de mamá, era un pacto familiar sostenido por generaciones, de esos que el silencio convierte en tradición. Y, sin embargo, al leer sus palabras, era claro que mamá no quería llevárselo al otro mundo. Esa carta era su manera de redimirse, de romper la cadena de ocultamientos. Ella había hecho una promesa, una manda de buscar a Andrés si algún día encontraba la fuerza, y nos la estaba heredando. Yo no podía dejar de pensar en ese niño. Andrés, mi medio hermano. Sangre de Rosa, carne de nuestra carne. ¿Dónde estaría ahora? ¿Tendría una familia? ¿Habría crecido sabiendo que fue adoptado? ¿Habrá sentido esa ausencia inexplicable que muchos hijos adoptivos arrastran sin entender su origen? En la fotografía, el bebé parecía dormido, ajeno al destino que le esperaba. Al lado, mamá lo sostenía con los brazos apretados, como si el cuerpo supiera lo que la mente se negaba a aceptar, que era la última vez que lo tendría entre sus manos. Me dolió imaginarla sola, en una ciudad extraña, rodeada de religiosas que le repetían que todo era por su bien. Recordé cómo, en cada posada que organizaba, mamá siempre ponía una figura de niño Jesús más grande que las otras, una figura que cuidaba con esmero exagerado, casi con devoción. En ese momento comprendí que ese niño no era solo una figura religiosa, era su hijo perdido, su fe, convertida en símbolo. No sé cómo no lo vimos antes. A veces, en las familias mexicanas, el amor se manifiesta en gestos sutiles, y el dolor se esconde detrás de las costumbres. Nuestra madre había vivido su duelo en silencio, en cada altar, en cada misa, en cada promesa no cumplida. Durante los días que siguieron, la carta pasó de mano en mano como si se tratara de una reliquia sagrada. Cada hermano, cada sobrina, cada compadre que llegaba a la casa para ofrecer el pésame, terminaba enterándose de la historia y preguntando lo mismo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunos sugerían dejar todo como estaba, respetar el silencio de mamá y no remover el pasado. Pero otros, entre ellos yo, sentíamos que la manda que ella había dejado escrita no era solo una confesión, sino una instrucción. En la carta, Rosa mencionaba que había intentado contactar al orfanato años después, pero las monjas le dijeron que el niño ya había sido adoptado por una pareja del norte del país, posiblemente de Monterrey o Saltillo. También decía que cada año, al terminar la novena de San Agustín, pedía a Dios por él con lágrimas que nunca vimos. Eso me partió el alma, porque ahora entendía por qué mamá siempre se aislaba unas semanas en agosto, diciendo que iba a ver a una comadre enferma o que necesitaba descansar la cabeza. En realidad, iba a llorar su maternidad rota, su hijo ausente. Comprendí entonces que buscar a Andrés no era opcional. Era un acto de justicia familiar, un rezo tardío que necesitaba convertirse en acción. Fue Ernesto quien, como hermano mayor y heredero de la voz de mamá, propuso lo que todos temíamos y deseábamos a la vez: buscarlo. ¿No podemos dejar que esta historia se pierda entre cartas y fotos? Andrés puede estar vivo. Tiene derecho a saber quién fue su madre, dijo, con la carta temblando entre sus dedos. Esa noche nos reunimos en la misma sala donde días antes habíamos rezado el rosario, pero esta vez ya no había velas ni letanías, solo un mapa de México sobre la mesa y varios celulares con acceso a redes sociales, buscadores y foros de adopción. Una de las nietas, Mariana, la misma que encontró el sobre, propuso que escribiéramos en un grupo de Facebook dedicado a personas adoptadas en los años 80. Ella misma creó una publicación con la foto de mamá joven, sosteniendo al bebé, acompañada de un mensaje simple, pero que me hizo llorar: buscamos a un hermano llamado Andrés, nacido en 1983, posiblemente adoptado en el norte de México. Esta fue su madre. Nunca pensé que esa imagen, guardada durante 4 décadas entre manteles y estampas de santos, llegaría a Internet.
Pero ahí estaba, flotando en el espacio digital como una botella en el mar. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos comentaban con palabras de aliento, otros compartían historias parecidas de secretos familiares revelados tras funerales o promesas incumplidas. En México, los hilos invisibles de la sangre y de la fe son más fuertes de lo que uno imagina. Uno de los mensajes decía: mi madre también fue obligada a entregar a mi hermano en adopción en una casa de monjas en Puebla. Lo encontré 40 años después gracias a una fotografía como esa. Cada comentario nos tocaba, nos hacía sentir menos solos en nuestra búsqueda. Aún así, no era fácil. Había muchas incógnitas, muchos Andrés nacidos en 1983, y ningún dato concreto más allá del rostro de un bebé. En medio de esa incertidumbre, nos aferramos a la fe, como hizo mamá durante toda su vida. Decidimos hacer una manda colectiva. Cada uno de nosotros se comprometió a rezar una novena a la Virgen de Guadalupe pidiendo por la aparición de Andrés. Incluso hicimos una pequeña peregrinación al Cerro del Cubilete, donde está el Cristo Rey, y allí, frente al viento frío y la inmensidad de la sierra, dejamos una copia de la carta en una veladora encendida. Fue un momento místico, como si estuviéramos cumpliendo una deuda espiritual no solo con mamá, sino con toda nuestra historia familiar. Recuerdo que en esa peregrinación, mientras subíamos los escalones del santuario, sentí una mezcla de culpa y ternura. Culpa por no haber sospechado nunca nada, por no haber preguntado más, por haber aceptado a mamá como una figura fuerte sin imaginar sus fragilidades ocultas. Y ternura por pensar que ella, pese a todo, encontró la manera de hablarnos desde el más allá. No fue con gritos ni reproches, sino con una carta escrita con el corazón. Mis sobrinos llevaban flores de cempasúchil y fotos de la abuela enmarcadas. Fue casi como una segunda despedida, más íntima, más consciente. En la cima, cuando encendimos las velas frente al Cristo, cada uno dijo su intención en silencio. La mía fue clara: si Andrés está vivo, que sepa que nunca fue olvidado. Regresamos a Guanajuato con el alma más ligera, como si por fin estuviéramos haciendo algo por ella y por él. Desde entonces, cada reunión familiar empezó a girar en torno a esa búsqueda. Ya no hablábamos del mole ni del nuevo embarazo de alguna prima, sino de Andrés, de sus posibles rostros, de los caminos que pudo haber tomado. Su ausencia, antes invisible, ahora llenaba la casa con fuerza. Con el paso de las semanas, la atmósfera en las reuniones familiares empezó a cambiar. El recuerdo de mamá ya no era solo el de la mujer que cocinaba chiles en nogada para las fiestas patrias o la que organizaba la posada cada diciembre con esmero. Ahora, cada celebración llevaba consigo una mezcla de nostalgia y esperanza, un espacio reservado para Andrés, el hijo que fue arrancado de la familia pero que seguía siendo parte de ella en espíritu. En las cenas de Navidad, por ejemplo, colocábamos un lugar extra en la mesa, una tradición que antes solo se usaba para honrar a los difuntos durante el Día de los Muertos. Pero esta vez, ese asiento vacío era para un hermano que aún no conocíamos, un recordatorio tangible de que las raíces de la familia se extendían más allá de lo visible. Los más pequeños, curiosos, preguntaban por Andrés y escuchaban con atención las historias que contábamos sobre la abuela Rosa, sus secretos y la manda que nos había dejado. Fue un aprendizaje colectivo, donde la herencia cultural y el amor filial se entrelazaban para construir un nuevo capítulo familiar. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos miembros de la familia, sobre todo los más mayores, se resistían a hablar del tema o preferían evitar la búsqueda por miedo a abrir heridas viejas. En México, donde el respeto a los mayores y la preservación de la armonía familiar son valores muy arraigados, estas tensiones no eran fáciles de manejar. En más de una ocasión, escuché frases como: dejemos que el pasado quede en paz, o lo que no se dice no duele. Pero para mí, y para muchos otros, el silencio se había convertido en una cadena que necesitaba romperse. Las tradiciones religiosas, que habían servido para guardar el secreto durante tanto tiempo, ahora eran también la llave para la reconciliación. En las novenas, entre oraciones y canciones a la Virgen de Guadalupe, nos comprometíamos a sanar no solo las heridas individuales, sino también las colectivas. Poco a poco, la familia empezó a entender que el legado que nos había dejado mamá no era solo un secreto doloroso, sino una invitación a crecer y a amar sin condiciones. La búsqueda de Andrés se convirtió en una misión compartida que atravesó generaciones y regiones. Contactamos a personas en Michoacán, Guanajuato, e incluso en la Ciudad de México, preguntando. En orfanatos, parroquias y registros civiles. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las visitas se multiplicaron con la esperanza de encontrar una pista firme. En esos días, las historias contadas en las sobremesas mexicanas, entre tortillas calientes y frijoles, se mezclaban con planes y estrategias para no dejar piedra sin mover. Cada respuesta negativa era recibida con tristeza, pero también con la fuerza del ánimo, compadre, que nos impulsaba a seguir adelante. La fe, tan presente en nuestra vida diaria,
Se volvió el motor que sostenía nuestra esperanza. Cada mañana, antes de salir, recitábamos juntos una oración pidiendo a la Virgen de Guadalupe que nos guiara hacia Andrés. Mientras tanto, el día a día familiar se veía impregnado por ese vacío latente, por ese deseo de encontrar el rostro que faltaba en las fotografías antiguas. En las reuniones del Día de los Muertos, además del altar tradicional donde colocábamos las ofrendas para todos los antepasados, hicimos un lugar especial para Andrés, una vela, una foto de la Virgen de Guadalupe y un plato con asterisco tamales asterisco y asterisco atole asterisco, simbolizando nuestra bienvenida y el recuerdo vivo. La presencia de ese espacio en el altar nos recordó a todos que, aunque ausente, Andrés era parte del asterisco familismo asterisco que nos define como mexicanos. En esos momentos, sentíamos que mamá estaba ahí, entre nosotros, sonriendo con la certeza de que su manda no quedaría sin cumplir. La búsqueda nos unió, nos dolió, nos hizo aprender que el amor familiar, aunque marcado por secretos y silencios, puede ser un puente que atraviesa el tiempo y las heridas. La noticia de que Andrés podría estar vivo comenzó a cambiar la dinámica entre los miembros de la familia que antes guardaban silencio por miedo o vergüenza. Las charlas familiares en Guanajuato, que antes giraban alrededor de las recetas de asterisco mole asterisco o las anécdotas del pueblo, ahora estaban llenas de preguntas, suposiciones y esperanzas. Algunos mayores, aunque reservados, empezaron a compartir fragmentos de historias que antes habían callado, como el rechazo de los abuelos a ese amor prohibido de Rosa por un hombre de Michoacán, o como la pobreza y el que dirán pesaban más que los deseos del corazón. Recuerdo bien cuando mi tía Marta, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, confesó que siempre había sentido que mamá cargaba una tristeza muy profunda, pero nunca supo de qué se trataba realmente. En el México de aquellos años, muchas mujeres vivían bajo ese peso, y la familia, a pesar de su amor, a veces era cómplice del silencio. Esta revelación también provocó un replanteamiento en nuestras tradiciones familiares más arraigadas. En la siguiente posada de diciembre, decidimos incluir una oración especial por Andrés, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que lo cuidara donde quiera que estuviera. El sacerdote de la iglesia del barrio fue informado de nuestra historia y celebró una misa en memoria de la abuela Rosa y su hijo perdido, integrando el tema en la homilía. En las siguientes celebraciones del Día de los Muertos, el altar familiar incluía un espacio para Andrés, con su nombre escrito en papel picado y una fotografía ampliada de aquella imagen antigua. Estos gestos, aunque simples, fueron una forma de sanar y de reconocer que el amor y la identidad familiar no dependen únicamente de la presencia física. En el fondo, entendimos que esta historia era un legado para las nuevas generaciones, una lección sobre la importancia de la verdad, el perdón y la esperanza en medio de las adversidades mexicanas que marcaron a nuestras abuelas y madres. El peso de aquel secreto no solo afectó a mamá, sino que sembró dudas y heridas silenciosas en cada rincón de nuestra familia durante décadas. A medida que compartíamos la historia con primos, tíos y amigos cercanos, muchos comenzaron a entender mejor las decisiones que mamá había tomado y el porqué de ciertos silencios incómodos en las reuniones familiares. En Guanajuato, donde la familia es el centro de todo, los lazos se fortalecen con la complicidad de historias compartidas, pero también se tensan cuando hay verdades ocultas. La revelación de Andrés abrió un diálogo necesario sobre nuestra historia y nos enseñó a mirar más allá de las apariencias. Recuerdo que en una cena después de una posada, mientras comíamos asterisco enchiladas mineras asterisco y bebíamos asterisco pulque asterisco, mi tío José confesó que siempre había sentido que algo faltaba, que mamá llevaba un dolor que nunca habló. Por otro lado, el proceso de aceptación no fue sencillo para todos. La mezcla de orgullo, temor al que dirán y el respeto a las tradiciones católicas hizo que algunos familiares prefirieran guardar silencio, temiendo que esa revelación pudiera romper la armonía familiar. Sin embargo, la fe católica, que siempre ha sido nuestro sostén, también nos dio herramientas para enfrentar el dolor y el perdón. Las mandas hechas a santos, las novenas rezadas con devoción y las visitas al santuario de la Virgen de Guadalupe nos recordaron que, aunque la vida nos imponga pruebas duras, la esperanza y el amor familiar pueden superar cualquier barrera. Con el tiempo, comprendimos que este secreto, aunque doloroso, era una parte vital de nuestro legado, una historia que debía ser honrada para que Andrés, si alguna vez nos encontrara, supiera que siempre fue amado. Continúo con los siguientes 2 párrafos, profundizando el impacto en las tradiciones y la manera en que el secreto influye en la identidad familiar y en el sentido de pertenencia. Con cada reunión familiar que pasaba, el recuerdo de mamá y su secreto empezaba a entrelazarse con nuestras tradiciones más queridas. El Día de los Muertos, que siempre ha sido para nosotros un momento sagrado para honrar a quienes ya no están, adquirió un nuevo significado. En el altar, además de las fotos de los abuelos y los platos favoritos de la abuela Rosa, como los asterisco tamales de dulce asterisco y el asterisco mole verde asterisco, colocamos una vela y un espacio especial para Andrés. No había una imagen clara de él, pero la fotografía vieja de mamá con el bebé se volvió el símbolo tangible de ese hijo perdido y amado.
Entre flores de cempasúchil y calaveritas de azúcar, el altar se llenó de un amor silencioso y una promesa de que, aunque ausente, Andrés era parte inseparable de nuestra historia. Ese gesto simple nos ayudó a sanar, a reconocer que la familia no siempre es perfecta, pero sí eterna en sus lazos. Las posadas y las celebraciones de Navidad, que siempre fueron el corazón de nuestra familia, también cambiaron. En las oraciones antes de la cena, la figura de Andrés fue nombrada junto a la de Rosa, y la familia empezó a compartir más historias, más recuerdos, incluso los que antes parecían prohibidos. Se empezó a hablar de la importancia de aceptar la verdad, de la fuerza de las mandas y de cómo el respeto por nuestras tradiciones católicas podía coexistir con la necesidad de romper silencios. En medio de la música de villancicos y las risas de los niños, había también un sentimiento profundo de reconciliación y esperanza. Rosa nos dejó no solo una carta, sino una herencia espiritual que nos invita a amar sin miedo, a perdonar y a mantener vivos los lazos que la vida quiso esconder. La búsqueda de Andrés comenzó a tomar forma concreta cuando decidimos organizar una reunión familiar especial, en la que cada quien compartiera lo que sabía y sintiera respecto a ese hijo perdido. Fue en una tarde cálida de verano en Guanajuato, cuando las calles estrechas se llenaban de niños jugando y los aromas de las cocinas se mezclaban con el canto lejano de los mariachis. En esa reunión, mientras se servían tortillas recién hechas y quesadillas de flor de calabaza hablamos sin tapujos por primera vez sobre el dolor que mamá había llevado en silencio. Mi hermana mayor, Laura, recordó cómo en algunos momentos parecía distante, como si estuviera cargando un peso invisible. Era como si algo dentro de ella estuviera en pausa, dijo, con la voz entrecortada. Fue la primera vez que muchos de nosotros entendimos que ese silencio era, en realidad, un grito contenido. En ese encuentro, también surgió la idea de contactar a organizaciones que ayudaran en búsquedas de personas adoptadas y perdidas, especialmente en México, donde la migración y la pobreza habían separado a muchas familias. Decidimos que cada quien aportaría información, por pequeña que fuera, y que haríamos un esfuerzo conjunto para encontrar a Andrés. Acordamos que, si lo encontrábamos, lo recibiríamos con los brazos abiertos, sin reproches, entendiendo que él también había sido víctima de circunstancias que escapaban a nuestro control. Esa tarde, entre risas nerviosas y lágrimas sinceras, comenzamos a sentir que, a pesar de todo, la familia tenía la fuerza suficiente para sanar y reconstruirse, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Esa misma noche, mientras el eco de las palabras aún resonaba en la casa, me quedé pensando en el papel que las tradiciones mexicanas habían jugado en esta historia. El compadrazgo, tan presente en nuestra familia, siempre había sido un lazo sagrado, un compromiso que iba más allá de la sangre. Recordé cómo mamá, durante años, había sido madrina de innumerables bautizos y quinceañeras, sosteniendo la mano de sus ahijados con un amor incondicional, quizá intentando llenar con ese cariño el vacío que guardaba en su corazón. La manda que ella hizo, la promesa a San Agustín para proteger a su hijo perdido, era un ejemplo claro de cómo la fe y las costumbres religiosas le daban sentido y fuerza a su lucha silenciosa. Mientras tanto, en nuestras conversaciones familiares surgían recuerdos que antes habían quedado relegados al olvido, fotografías amarradas con listones, cartas escondidas detrás de imágenes de santos, y esas conversaciones susurradas durante las novenas en las que las palabras parecían pesar más que el propio silencio. Fue entonces que entendí que el secreto de mamá no solo había afectado su vida, sino que también moldeó nuestra identidad familiar, condicionando la manera en que nos relacionábamos y cómo entendíamos nuestro pasado. Esa noche, en la quietud de la casa, supe que la búsqueda de Andrés no solo era un acto de justicia para él, sino también un camino de redención para todos nosotros. La revelación del secreto de mi madre también puso en evidencia las profundas diferencias entre las generaciones de nuestra familia. Los más jóvenes, como mis sobrinos y sobrinas, tomaron con curiosidad y esperanza la búsqueda de Andrés, viendo en ella una oportunidad para reparar un pasado que no conocían, pero que sentían propio. Para ellos, las redes sociales, los foros y las tecnologías modernas se convirtieron en herramientas indispensables para intentar hallar a ese hermano que siempre estuvo oculto entre los pliegues de la historia familiar. Sin embargo, para mis hermanos mayores y para algunos tíos, todo esto resultaba difícil de aceptar, preferían mantener la tradición del silencio, ese pacto no escrito que ha protegido a muchas familias mexicanas durante décadas, evitando que ciertas heridas se abrieran nuevamente. En uno de esos encuentros familiares, entre platillos típicos como el chile en nogada y el caldo tlalpeño escuché a Ernesto expresar lo que muchos sentían en privado. Es hora de romper con esos silencios, de enfrentar la verdad con valentía, como Rosa nos enseñó aunque nunca lo dijo en voz alta . Estas palabras abrieron una puerta a la reconciliación y al entendimiento. Comenzamos a valorar que la familia no solo se sostiene por la sangre, sino también por la verdad compartida y el amor incondicional. La manda de mamá se volvió nuestra guía y cada oración,
Cada misa y cada reunión tenía como propósito honrar su memoria y extender ese amor a Andrés, donde quiera que estuviera. Sabíamos que el camino sería difícil, pero la esperanza, arraigada en nuestra fe y tradiciones, nos daba fuerzas para seguir adelante. La búsqueda de Andrés nos llevó a descubrir no solo pistas sobre su paradero, sino también a reconstruir historias que parecían olvidadas por el tiempo. Cada llamada a registros civiles, cada visita a archivos parroquiales en Guanajuato, Michoacán y hasta en Ciudad de México, era una ventana a la realidad de la época en que Rosa tomó la difícil decisión de entregar a su hijo. En esos años, la pobreza y la presión social eran un peso casi insoportable para muchas mujeres jóvenes, el que dirán podía cambiar vidas y destinos. En nuestra familia, donde el familismo y la honra eran valores esenciales, ese secreto había servido como un escudo, pero también como una cadena que mantuvo a todos atados al miedo y al silencio. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta que el esfuerzo no era solo por encontrar a Andrés, sino también por sanar la memoria de nuestra madre y de todas las mujeres que vivieron historias similares. Cada vez que volvíamos a casa después de esas búsquedas, la atmósfera familiar se teñía de una mezcla de esperanza y nostalgia. En las comidas dominicales, donde el aroma del caldo de pollo recién hecho y las tortillas calientes llenaban el aire, las conversaciones giraban en torno a los posibles escenarios en los que Andrés podría estar viviendo. Los niños preguntaban con curiosidad y ternura, y los adultos reflexionaban sobre cómo las costumbres mexicanas, la fe católica y el peso del honor familiar habían moldeado tantas vidas. Fue entonces cuando decidimos que, más allá de encontrar a Andrés, era importante que la familia aprendiera a vivir con esa historia abierta, a honrar el legado de Rosa sin miedo y a transmitir a las futuras generaciones la importancia de la verdad, el perdón y el amor incondicional. Después de que el secreto salió a la luz, noté que las festividades familiares, que siempre habían sido un tiempo de alegría y unión, adquirieron un matiz más solemne y reflexivo. En las posadas de diciembre, cuando las piñatas se rompían y los villancicos resonaban en la iglesia del barrio, un lugar especial quedó reservado para Andrés, ese hermano que aún no conocíamos pero que estaba presente en cada oración y cada canto. No era solo un asiento vacío en la mesa, era un espacio simbólico lleno de respeto y cariño, una manera de honrar el vínculo invisible que nos unía a pesar de la distancia y el tiempo. En las cenas de Navidad, entre risas y el olor del romeritos con tortas de camarón, contábamos la historia de mamá Rosa y su valentía, enseñando a los más jóvenes que la familia mexicana es fuerte porque está hecha de amor, verdad y fe, aunque el camino a veces sea doloroso. Durante el Día de los Muertos, esa tradición que tanto valoramos en Guanajuato, el altar familiar cambió para siempre. Además de las fotos de los antepasados y las ofrendas con pan de muerto, calaveras de azúcar y copal, incluimos una vela especial con el nombre de Andrés, un espacio de memoria y esperanza. Al colocar su imagen, o mejor dicho, la única fotografía que mamá conservó de él, sentíamos que, de alguna manera, la familia estaba completa, aunque físicamente faltara. Esa ceremonia se convirtió en un ritual sanador, una forma de aceptar que los secretos y ausencias pueden convertirse en puentes para reencontrarnos y perdonar. Las generaciones más jóvenes aprendieron que la verdad es un regalo, y que el amor de madre trasciende cualquier silencio impuesto por la sociedad o las circunstancias. Los años que siguieron a la revelación nos mostraron que el silencio que había protegido a mamá también había dejado heridas profundas. En muchas ocasiones, las conversaciones en nuestra casa de Guanajuato se tornaban tensas, sobre todo cuando salían a la luz recuerdos y emociones que habíamos dejado guardadas bajo llave durante décadas. Sin embargo, también fue un tiempo de aprendizaje y crecimiento. La familia comenzó a entender que, aunque el machismo y las presiones sociales de aquellos años habían forzado a Rosa a callar, nosotros podíamos romper ese ciclo con amor y comprensión. Cada misa, cada novena y cada promesa a los santos se convirtieron en actos de sanación colectiva, donde no solo pedíamos por la salud y bienestar de Andrés, sino también por la paz de mamá y la unidad de nuestra familia. Al mismo tiempo, la búsqueda de Andrés nos acercó como familia de una forma que nunca habíamos imaginado. Los primos compartían fotos antiguas y anécdotas de la abuela Rosa, recordando su risa, sus manos callosas de tanto trabajar y su fe inquebrantable. Los más jóvenes comenzaron a sentir un vínculo con una historia que parecía lejana, pero que ahora formaba parte de su identidad. En cada reunión, entre platos de chiles en nogada y tortillas hechas a mano, se hablaba de Andrés con la esperanza de que algún día apareciera, para que pudiéramos darle la bienvenida y contarle todo lo que mamá no pudo decir en vida. Esta historia, aunque dolorosa, se volvió un legado de valentía, verdad y amor para las futuras generaciones, una lección que solo el familismo mexicano puede enseñar con tanta profundidad y respeto. La revelación del secreto de la abuela Rosa no solo conmocionó nuestra familia, sino que también iluminó la compleja red de tradiciones y valores que han sostenido nuestra vida en Guanajuato durante décadas. En la cultura mexicana, la familia extensa es la base de todo, los abuelos son los guardianes de las historias,
los compadres sostienen lazos casi sagrados, y las festividades como las posadas y el Día de los Muertos son ocasiones para reafirmar la identidad y el amor que nos une. Al enfrentar esta verdad guardada por más de 40 años, sentimos el peso de esas tradiciones, y como ellas, a la vez, nos dan fuerza para reconciliar el pasado. Recordé los aromas familiares de la cocina de mamá, los sabores de sus tamales y mole, que siempre acompañaban nuestras reuniones, y cómo, en cada oración a los santos, ella pedía por un hijo que nunca llegó a casa. La estructura familiar mexicana, con su compadrazgo, madrinas y padrinos, se vio afectada por esta revelación. Las promesas hechas a santos durante las novenas y las mandas para la salud y protección de los hijos se entrelazaban con el secreto que manteníamos oculto. Nuestra familia, como tantas otras en México entre los años 60 y 80, vivió bajo la sombra de un contexto socioeconómico difícil, donde la pobreza y el machismo imponían silencios y decisiones dolorosas. La historia de la abuela Rosa no era un caso aislado, sino un reflejo de muchas mujeres que, presionadas por la sociedad, entregaron a sus hijos para protegerlos y protegerse. Esta verdad, cuando salió a la luz, generó confusión, tristeza y también esperanza, pues la búsqueda de Andrés, ese hijo perdido, comenzó a unirnos en un nuevo capítulo lleno de fe y amor. Durante el funeral de la abuela Rosa, mientras los vecinos del barrio de Guanajuato compartían recuerdos y se ofrecían platillos tradicionales como tamales y atole, nosotros, sus nietos, nos enfrentamos a un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción que teníamos de nuestra familia. Encontrar el sobre con el nombre de Andrés fue como abrir una puerta a un pasado guardado con celo, un pasado donde la abuela vivió entre el amor y el dolor, bajo la presión de un contexto social rígido y conservador. Recuerdo cómo el aroma del mole que mamá preparaba para las fiestas patrias se mezclaba con el silencio incómodo de aquella tarde, y cómo, a pesar del dolor, se percibía la fuerza de una mujer que había cargado ese secreto durante más de 40 años. La carta que Ernesto leyó en voz alta nos llevó a revivir las tradiciones mexicanas que siempre nos unieron, las novenas rezadas con devoción, las promesas hechas a santos como San Agustín y la Virgen de Guadalupe, y el familismo que guía nuestras vidas. La confesión de la abuela Rosa sobre su hijo dado en adopción, fruto de un amor prohibido con un hombre de Michoacán, nos enfrentó con la realidad de las familias mexicanas en las décadas de 60 y 70, el peso de la pobreza, el machismo arraigado, y las decisiones impuestas por el que dirán. Alrededor del altar improvisado en la sala, entre fotografías amarillentas y velas encendidas, comprendimos que el secreto no solo afectaba a Rosa, sino a todos nosotros, y que la manda que ella dejó escrita era un llamado a buscar, a sanar y a reconciliarnos. La noche después del funeral fue larga y llena de pensamientos. Entre las sombras del cuarto, mientras la brisa fresca de Guanajuato se colaba por las ventanas, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Las tradiciones mexicanas nos enseñan que el alma de los muertos sigue cerca, y sentí que mamá, en su silencio eterno, nos estaba guiando para encontrar a Andrés. Recordé las novenas que ella rezaba con tanto fervor, pidiendo a la Virgen Santísima que protegiera a ese hijo perdido. Era como si su promesa, su manda, no hubiera terminado con su vida, sino que nos la había legado para que cumplamos juntos. La fe católica siempre ha sido el sostén de nuestra familia, y esa noche entendí que sin ella no podríamos atravesar esta tormenta. Mientras nos reuníamos para limpiar el viejo armario donde encontramos el sobre, los recuerdos comenzaron a surgir con fuerza. En medio de la penumbra, apareció una fotografía amarillenta que mostraba a mamá joven, sosteniendo un bebé con ternura, junto a un hombre que ninguno reconocía. El silencio entre nosotros era pesado, pero también lleno de respeto. Sabíamos que estábamos ante una verdad que cambiaría la dinámica familiar. Entre los murmullos de mis tíos y las miradas de mis primos, entendí que ese secreto no solo había separado a mamá de su hijo, sino que también había construido muros entre nosotros, los nietos, sin que lo supiéramos. En ese momento, decidimos que, más allá del dolor, era hora de buscar respuestas y sanar las heridas que llevábamos ocultas por tanto tiempo. La carta que Ernesto leyó con voz temblorosa se convirtió en un eco profundo dentro de nuestra familia. En sus palabras, abuela Rosa confesaba que había vivido años bajo la sombra de una decisión que la había marcado para siempre, entregar a Andrés, su hijo, a manos de una familia adoptiva para protegerlo de un destino incierto en medio de la pobreza y la desaprobación social. La presión de su propia familia, con la rigidez de las costumbres mexicanas de los años 60, y la historia de un amor prohibido con un hombre de Michoacán, crearon un silencio tan pesado como el calor de un verano en Guanajuato. La carta terminaba con una súplica, una manda, que si algún día encontráramos a Andrés, debíamos hacerlo con amor y sin juicio, honrando el vínculo de sangre que nadie podría romper. Esa noche, mientras el aroma de las tortillas hechas a mano aún llenaba la casa, la familia se reunió para rezar una novena improvisada a la Virgen de Guadalupe.
Las oraciones, entrecortadas por la emoción, parecían unirnos más allá de las palabras. En medio de ese ritual, comprendimos que el secreto que nos había acompañado por décadas no era solo un peso individual de mamá, sino una historia compartida que necesitaba sanarse colectivamente. La tradición religiosa mexicana, con sus santos y mandas, nos ofrecía un camino para enfrentar el pasado y buscar esperanza en el futuro. Así, decidimos que la búsqueda de Andrés sería un acto de fe, de amor y de justicia familiar que honraría la memoria de nuestra abuela Rosa y su valentía. Durante los días que siguieron, la carta pasó de mano en mano como si se tratara de una reliquia sagrada. Cada hermano, cada sobrina, cada compadre que llegaba a la casa para ofrecer el pésame, terminaba enterándose de la historia y preguntando lo mismo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunos sugerían dejar todo como estaba, respetar el silencio de mamá y no remover el pasado. Pero otros, entre ellos yo, sentíamos que la manda que ella había dejado escrita no era solo una confesión, sino una instrucción. En la carta, Rosa mencionaba que había intentado contactar al orfanato años después, pero las monjas le dijeron que el niño ya había sido adoptado por una pareja del norte del país, posiblemente de Monterrey o Saltillo. También decía que cada año, al terminar la novena de San Agustín, pedía a Dios por él con lágrimas que nunca vimos. Eso me partió el alma, porque ahora entendía por qué mamá siempre se aislaba unas semanas en agosto, diciendo que iba a ver a una comadre enferma o que necesitaba descansar la cabeza. En realidad, iba a llorar su maternidad rota, su hijo ausente. Comprendí entonces que buscar a Andrés no era opcional. Era un acto de justicia familiar, un rezo tardío que necesitaba convertirse en acción. Fue Ernesto quien, como hermano mayor y heredero de la voz de mamá, propuso lo que todos temíamos y deseábamos a la vez: buscarlo. ¿No podemos dejar que esta historia se pierda entre cartas y fotos? Andrés puede estar vivo. Tiene derecho a saber quién fue su madre, dijo, con la carta temblando entre sus dedos. Esa noche nos reunimos en la misma sala donde días antes habíamos rezado el rosario, pero esta vez ya no había velas ni letanías, solo un mapa de México sobre la mesa y varios celulares con acceso a redes sociales, buscadores y foros de adopción. Una de las nietas, Mariana, la misma que encontró el sobre, propuso que escribiéramos en un grupo de Facebook dedicado a personas adoptadas en los años 80. Ella misma creó una publicación con la foto de mamá joven, sosteniendo al bebé, acompañada de un mensaje simple, pero que me hizo llorar: buscamos a un hermano llamado Andrés, nacido en 1983, posiblemente adoptado en el norte de México. Esta fue su madre. Nunca pensé que esa imagen, guardada durante 4 décadas entre manteles y estampas de santos, llegaría a Internet. Pero ahí estaba, flotando en el espacio digital como una botella en el mar. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos comentaban con palabras de aliento, otros compartían historias parecidas de secretos familiares revelados tras funerales o promesas incumplidas. En México, los hilos invisibles de la sangre y de la fe son más fuertes de lo que uno imagina. Uno de los mensajes decía: mi madre también fue obligada a entregar a mi hermano en adopción en una casa de monjas en Puebla. Lo encontré 40 años después gracias a una fotografía como esa. Cada comentario nos tocaba, nos hacía sentir menos solos en nuestra búsqueda. Aún así, no era fácil. Había muchas incógnitas, muchos Andrés nacidos en 1983, y ningún dato concreto más allá del rostro de un bebé. En medio de esa incertidumbre, nos aferramos a la fe, como hizo mamá durante toda su vida. Decidimos hacer una manda colectiva. Cada uno de nosotros se comprometió a rezar una novena a la Virgen de Guadalupe pidiendo por la aparición de Andrés. Incluso hicimos una pequeña peregrinación al Cerro del Cubilete, donde está el Cristo Rey, y allí, frente al viento frío y la inmensidad de la sierra, dejamos una copia de la carta en una veladora encendida. Fue un momento místico, como si estuviéramos cumpliendo una deuda espiritual no solo con mamá, sino con toda nuestra historia familiar. Recuerdo que en esa peregrinación, mientras subíamos los escalones del santuario, sentí una mezcla de culpa y ternura. Culpa por no haber sospechado nunca nada, por no haber preguntado más, por haber aceptado a mamá como una figura fuerte sin imaginar sus fragilidades ocultas. Y ternura por pensar que ella, pese a todo, encontró la manera de hablarnos desde el más allá. No fue con gritos ni reproches, sino con una carta escrita con el corazón. Mis sobrinos llevaban flores de cempasúchil y fotos de la abuela enmarcadas. Fue casi como una segunda despedida, más íntima, más consciente. En la cima, cuando encendimos las velas frente al Cristo, cada uno dijo su intención en silencio. La mía fue clara: si Andrés está vivo, que sepa que nunca fue olvidado. Regresamos a Guanajuato con el alma más ligera, como si por fin estuviéramos haciendo algo por ella y por él. Desde entonces, cada reunión familiar empezó a girar en torno a esa búsqueda. Ya no hablábamos del mole ni del nuevo embarazo de alguna prima,
sino de Andrés, de sus posibles rostros, de los caminos que pudo haber tomado. Su ausencia, antes invisible, ahora llenaba la casa con fuerza. Con el paso de las semanas, la atmósfera en las reuniones familiares empezó a cambiar. El recuerdo de mamá ya no era solo el de la mujer que cocinaba chiles en nogada para las fiestas patrias o la que organizaba la posada cada diciembre con esmero. Ahora, cada celebración llevaba consigo una mezcla de nostalgia y esperanza, un espacio reservado para Andrés, el hijo que fue arrancado de la familia pero que seguía siendo parte de ella en espíritu. En las cenas de Navidad, por ejemplo, colocábamos un lugar extra en la mesa, una tradición que antes solo se usaba para honrar a los difuntos durante el Día de los Muertos. Pero esta vez, ese asiento vacío era para un hermano que aún no conocíamos, un recordatorio tangible de que las raíces de la familia se extendían más allá de lo visible. Los más pequeños, curiosos, preguntaban por Andrés y escuchaban con atención las historias que contábamos sobre la abuela Rosa, sus secretos y la manda que nos había dejado. Fue un aprendizaje colectivo, donde la herencia cultural y el amor filial se entrelazaban para construir un nuevo capítulo familiar. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos miembros de la familia, sobre todo los más mayores, se resistían a hablar del tema o preferían evitar la búsqueda por miedo a abrir heridas viejas. En México, donde el respeto a los mayores y la preservación de la armonía familiar son valores muy arraigados, estas tensiones no eran fáciles de manejar. En más de una ocasión, escuché frases como, dejemos que el pasado quede en paz o, lo que no se dice no duele Pero para mí, y para muchos otros, el silencio se había convertido en una cadena que necesitaba romperse. Las tradiciones religiosas, que habían servido para guardar el secreto durante tanto tiempo, ahora eran también la llave para la reconciliación. En las novenas, entre oraciones y canciones a la Virgen de Guadalupe, nos comprometíamos a sanar no solo las heridas individuales, sino también las colectivas. Poco a poco, la familia empezó a entender que el legado que nos había dejado mamá no era solo un secreto doloroso, sino una invitación a crecer y a amar sin condiciones. La búsqueda de Andrés se convirtió en una misión compartida que atravesó generaciones y regiones. Contactamos a personas en Michoacán, Guanajuato, e incluso en la Ciudad de México, preguntando en orfanatos, parroquias y registros civiles. Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las visitas se multiplicaron con la esperanza de encontrar una pista firme. En esos días, las historias contadas en las sobremesas mexicanas, entre tortillas calientes y frijoles, se mezclaban con planes y estrategias para no dejar piedras sin mover. Cada respuesta negativa era recibida con tristeza, pero también con la fuerza del ánimo, compadre, que nos impulsaba a seguir adelante. La fe, tan presente en nuestra vida diaria, se volvió el motor que sostenía nuestra esperanza. Cada mañana, antes de salir, recitábamos juntos una oración pidiendo a la Virgen de Guadalupe que nos guiara hacia Andrés. Mientras tanto, el día a día familiar se veía impregnado por ese vacío latente, por ese deseo de encontrar el rostro que faltaba en las fotografías antiguas. En las reuniones del Día de los Muertos, además del altar tradicional donde colocábamos las ofrendas para todos los antepasados, hicimos un lugar especial para Andrés, una vela, una foto de la Virgen de Guadalupe y un plato con tamales y atole simbolizando nuestra bienvenida y el recuerdo vivo. La presencia de ese espacio en el altar nos recordó a todos que, aunque ausente, Andrés era parte del familismo que nos define como mexicanos. En esos momentos, sentíamos que mamá estaba ahí, entre nosotros, sonriendo con la certeza de que su manda no quedaría sin cumplir. La búsqueda nos unió, nos dolió, nos hizo aprender que el amor familiar, aunque marcado por secretos y silencios, puede ser un puente que atraviesa el tiempo y las heridas. La revelación de este secreto marcó un antes y un después en nuestra familia extensa. Las reuniones de Navidad y las posadas ya no eran solo momentos de fiesta, sino espacios para reflexionar sobre el valor de la verdad y la unión. Durante el Día de los Muertos, el altar familiar se transformó en un lugar de reconciliación y memoria compartida, donde la ausencia de Andrés se sentía como una presencia viva, un recordatorio de que la familia se construye también con ausencias y silencios. Las nuevas generaciones aprendieron a honrar a mamá Rosa no solo por su fortaleza sino por su valentía al guardar ese secreto, y a comprender que la manda que ella dejó es un llamado a amar sin condiciones y a buscar la verdad aunque duela. Hoy, aunque Andrés sigue siendo una búsqueda abierta, su historia ya forma parte de nuestra identidad familiar. La experiencia nos enseñó que los secretos guardados pueden dividir, pero también que la fe, la esperanza y el familismo mexicano tienen la fuerza para sanar heridas y reconstruir puentes. La promesa que mamá hizo a sus santos no fue en vano, a través de nosotros, su legado de amor y verdad seguirá vivo, como la llama de una vela que nunca se apaga en el altar de nuestra memoria colectiva. Así, con respeto y humildad, comparto esta historia en este foro,
esperando que otros también encuentren el valor para enfrentar sus propios secretos y sanar sus raíces.